Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. La OMS ha externado la preocupación de que el conflicto en Ucrania pueda empeorar la pandemia de COVID-19. Alrededor de 3 millones de personas han logrado salir del país, que además tiene una de las tasas de vacunación más bajas de la región, según datos de la publicación en línea Our World in Data. Quienes permanecen en el territorio se mantienen librando dos batallas, la guerra y el coronavirus. Viven como tantos otros bajo el fuego del ejército ruso, pero estos ucranianos libran a su vez otra importante batalla contra un enemigo más silencioso pero también muy peligroso, el coronavirus. Decenas de pacientes del Hospital Regional de Enfermedades Infecciosas de Kharkov, donde el miedo a ser bombardeado es constante y donde muchos permanecen conectados a bombonas de oxígeno que hay que proteger a toda costa de dichos ataques. Como pueden ver, las ventanas están cerradas, cuenta el director del centro. Los bombardeos tienen lugar desde la mañana hasta la noche. Gracias a Dios, todavía no ha caído ninguna bomba en nuestro hospital, pero podría hacerlo en cualquier momento. Inevitablemente, la guerra ha multiplicado las tareas del personal sanitario, hasta el punto que se ha habilitado un refugio antibombas en el sótano del hospital para transportar a los pacientes más enfermos y debilitados tan pronto como sea necesario. Bajamos aquí varias veces al día. La mayoría de las veces es por la noche, pero si suenan las sirenas antiaéreas y oímos los bombardeos, también lo hacemos durante el día. Los problemas de transporte causados por la guerra están afectando al trabajo de gran parte del personal sanitario, por lo que algunos trabajadores se han instalado en los sótanos del hospital. Hay mucha gente que no puede llegar hasta aquí a trabajar, así que intentamos arreglárnoslas con el personal que tenemos. Los que han podido venir se quedan aquí, confiesa otra de las directivas del centro. El número de contagios diarios por COVID-19 en Ucrania alcanzó su máximo histórico a mediados de febrero, cuando se llegó a los 40.000 casos diarios. Más adelante comenzó a descender y entonces estalló la guerra. Desde ese día, la pandemia ha pasado a un segundo plano. Son millones los ciudadanos ucranianos que han logrado salir del país durante la invasión rusa, que ha tenido lugar en el primer bimestre de este año. Entre ellos, algunos pacientes que esperaban ser atendidos por alguna enfermedad, justo antes de que estallara el conflicto, como el caso de un pequeño que lucha contra la leucemia y que busca retomar su tratamiento como refugiado en Irlanda. Tras huir de Ucrania, un niño de 5 años espera curar su leucemia en Irlanda. Leonid iba a recibir esta semana un trasplante de médula ósea, pero tras la invasión rusa huyó con su familia a Irlanda, donde ahora espera ser tratado gracias a la generosidad de la población local. Nos tomó mucho esfuerzo y horas llegar hasta Dublín y no fue fácil. Pero cuando salí del aeropuerto y vi a mi hermano Sasha con la bandera de Ucrania, inmediatamente sentí alivio, porque sentí que aquí vamos a estar a salvo y vamos a recibir ayuda. Condujeron hasta Polonia y debido al estado de salud del niño, fueron escoltados para cruzar la frontera de forma urgente. 5 días después llegaron a Dublín vía Zúrich. Al día siguiente de su llegada, Leonid fue examinado por los doctores y luego trasladado al hospital de la ciudad de Cork, donde la familia espera que pueda sometérsele a un trasplante de médula ósea. Gracias a las personas que nos ayudan. Yana confiesa al mismo tiempo que sufre el síndrome del superviviente, sintiéndose culpable por haber sobrevivido al sangriento conflicto. Gracias a los avances en la medicina, se ha logrado con éxito trasplantar riñones de cerdo con modificaciones genéticas a pacientes diagnosticados con muerte cerebral, en un procedimiento que busca nuevas posibilidades en el desarrollo de la medicina. No obstante, el primer paciente con quien se intentó un trasplante de corazón de cerdo a humano ha fallecido. La primera persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo murió 2 meses después del histórico procedimiento.
David Bennett, de 57 años, falleció el 8 de marzo, tras haberse sometido a la operación el 7 de enero en el hospital de la Universidad de Maryland. El procedimiento generó esperanzas de que el uso de órganos de distintas especies logre algún día resolver la escasez crónica de órganos humanos para donación. El equipo detrás de la operación dijo, no obstante, que mantiene optimismo sobre el éxito de futuros procedimientos. El centro de salud informó que tras la cirugía, el corazón trasplantado funcionó muy bien durante varias semanas sin signos de rechazo. Pero la condición del paciente empezó a deteriorarse hace varios días y después de que quedó claro que no se recuperaría, se le brindaron cuidados paliativos. Antes del trasplante, Bennett estaba postrado en la cama y conectado a una máquina de soporte vital de emergencia. Se consideró que no era elegible para un trasplante humano, lo que ocurre cuando el receptor tiene una mala salud subyacente. Los medios estadounidenses revelaron que Bennett había sido condenado por apuñalar a un hombre varias veces en 1988, dejando a la víctima paralizada antes de morir en 2005. Los expertos en ética médica sostienen que los antecedentes penales de una persona no deberían influir en su futuro tratamiento de salud. La enfermedad renal crónica es un grave problema para la salud pública del mundo, que además está ligada a las enfermedades con mayor prevalencia, como la diabetes y la hipertensión. Un padecimiento que demanda una cantidad importante de recursos a los sistemas de salud y que en su tratamiento precisa el trasplante de riñón como la mejor opción para una óptima recuperación. La enfermedad renal crónica es un padecimiento catastrófico y un grave problema de salud pública que ha ido creciendo en México de una manera alarmante. Jalisco es el primer lugar a nivel nacional con casos de pacientes renales. Es una de las principales causas de atención de hospitalización y en los servicios de urgencias. Es considerada catastrófica debido al número creciente de casos, por los altos costos de su atención tanto en recursos humanos, de infraestructura, la detección tardía y la alta demanda en la terapia de sustitución que no se dan abasto, como las diálisis y hemodiálisis, pero el tratamiento es sin duda el trasplante de riñón. ¿Pero qué provoca que cada vez existan más enfermos renales, además de las causas genéticas? El jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Jonathan Chávez, explica. Es una enfermedad que la puede tener quien sea, pero sí tenemos bien identificados ciertos factores de riesgo como los más importantes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, bajo peso y prematurez, consumo de analgésicos de forma crónica y ciertas exposiciones que también dan riesgo, por ejemplo, tener cáncer, recibir quimioterapia, entre otras cosas, pero esos que mencioné son los más importantes. Hasta el momento se carece de un registro de pacientes con enfermedad renal crónica, por lo que se desconoce el número preciso de pacientes en cualquiera de sus 5 etapas, los grupos de edad y sexo más afectados, así como el comportamiento propio de los programas de sustitución, es decir, de la diálisis y hemodiálisis. La primera sin duda sería el trasplante. No hay duda que el trasplante mejora la calidad de vida y también el tiempo que un paciente va a vivir. Y además de eso es costo efectiva, lo que quiere decir que lo que se invierte en pagar los tratamientos es redituable, pues. Por lo tanto, en todos los lugares del mundo se debe promover la cultura de la donación y del trasplante también. Sin embargo, se estima una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica de 377 casos por millón de habitantes y se estima alrededor de 100,000 pacientes en terapias sustitutivas en el país, pero esta cifra queda muy por debajo de la realidad. ¿Pero qué significan todos los días realizarse la diálisis o cada tercer día la hemodiálisis? ¿Cómo es la vida de un paciente con estas terapias? Mañana se lo cuento. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ha creado una iniciativa que busca beneficiar a niños y niñas que pertenecen a comunidades étnicas de la región en situación de vulnerabilidad. De este modo, garantizar sus derechos construyendo entornos que los hagan sentir seguros y escuchados. Un ejercicio de responsabilidad, identidad y unidad que busca empoderar a quienes más lo necesitan. Hoy vamos a hablar acerca de la participación de los niños y niñas como sujetos de derecho social. Generaciones Étnicas con Bienestar es un programa de ICBF dirigido a la protección, promoción de los derechos de niños y niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades étnicas del país. Mediante encuentros vivenciales que realizamos semanalmente durante el mes, generamos diálogos entre los pares, es decir, entre los mismos niños, y diálogos intergeneracionales
que evoquen o que orienten a los niños a autorreconocerse como sujetos de derechos, que identifiquen que son esa voz para ser escuchada, para ser protegidos, que aprendan a qué tienen derecho y también cuáles son sus deberes. Por medio de estos encuentros vivenciales también buscamos fortalecer la corresponsabilidad de la familia, del Estado y de la sociedad para poder consolidar entornos protectores en beneficio de nuestros niños y niñas. Buscamos también empoderarlos a través de diferentes proyectos de vidas identificados por ellos mismos para poder consolidar el tema de sujetos de derecho. Desde la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá hacemos la invitación a toda la comunidad en general a ser actores activos y partícipes de la construcción de este proceso en beneficio de todos nuestros niños y niñas, porque juntos somos más. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos. Ante la escasez de vacunas contra la COVID-19 durante las jornadas de vacunación, distintos países en la región latinoamericana buscan estrategias para la producción de fármacos localmente, que además pueda funcionar también como centro de investigación para el impulso del desarrollo médico. Con este espíritu, Cuba inaugura un nuevo complejo para la investigación biotecnológica. El gobierno de Cuba busca incrementar las capacidades de la isla para la producción de vacunas contra el nuevo coronavirus y otros fármacos de producción nacional, con la puesta en marcha de un nuevo complejo biotecnológico en la Zona Especial de Desarrollo del Puerto del Mariel. A menos de una semana de su inauguración, el CIBG Mariel, ubicado en la provincia de Artemisa, a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana, ya se prepara para dar salida a sus primeros lotes de Abdala, una de las 3 fórmulas contra la COVID-19 con autorización en la nación caribeña antes del cierre de 2021. En 2021, Cuba espera vacunar contra la COVID-19 a la totalidad de su población elegible, incluidos los niños mayores de 2 años, a partir de las vacunas de fabricación doméstica Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, esta última producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Nosotros, una vez que ya hemos completado las dosis que necesitamos en nuestro país, estamos también suministrando en este momento a otros países, pero queremos dedicar una parte importante de las operaciones de esta planta a fabricar la vacuna Abdala y por lo tanto eso hemos decidido que va a ser el primer producto que se va a introducir. Tenemos la intención también, nosotros estamos, que hemos explicado en otro momento, en conversación con la OMS y ya le hemos informado a la OMS recientemente que esta va a ser la planta, o sea que vamos a transferir la tecnología a una planta nueva, que sería esta, que va a ser la planta que vamos a someter a la precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Con capital 100% cubano y tras poco más de 4 años de labores constructivas, CIGB Mariel es el primer proyecto de alta tecnología de los 3 ya aprobados por las autoridades cubanas para ser establecidos en esta área para el incentivo de la inversión extranjera. El CIGB Mariel también llevará adelante la producción de Symavax, la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón en ensayos clínicos en la isla y Estados Unidos, como parte de los estudios conjuntos entre el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Instituto Roswell Park en Nueva York. Precisamente, la Zona Especial de Desarrollo Mariel vislumbra el nacimiento de la empresa Innovative Immunotherapy como proyecto futuro en el terreno de la industria biofarmacéutica tras la alianza del Centro de Investigación estadounidense y 2 entidades cubanas. Además, se espera que una iniciativa nacida entre empresas del terreno de la biotecnología en Cuba y México permita en los próximos años identificar productos novedosos y atraer fuentes de financiamiento en esta área estratégica para el despliegue de la economía en la isla. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Los adultos mayores tienen necesidades y demandas muy parecidas a las que tendría una persona de edad más joven.
Ellos también son usuarios de Internet y merecen tecnologías útiles, funcionales y fáciles de manejar. En España comienza un protocolo para que los bancos puedan atender a los adultos mayores de una manera más personalizada y así incluir a un grupo poblacional que se siente relegado por la tecnología. Este jubilado español de 78 años ha logrado que los bancos revisen algunas de sus prácticas. Cansado de que le hicieran sentir tonto por sus problemas con cajeros y aplicaciones digitales, redactó el manifiesto "Soy mayor, no idiota". Yo tengo Parkinson y de hecho mi problema nació en esto. Yo normalmente acudo a horas que no voy a generar colas porque me pongo más nervioso y esto es un círculo vicioso. Pero por otra parte hay un detalle que se nombra muy poco y es que los mayores, aunque tengamos voluntad de aprender, podemos aprender hoy y pasa mañana habersenos olvidado. Es decir, que la digitalización tiene que ser en varias vías. San Juan no imaginó el revuelo que causaría. Su manifiesto terminó en change.org y en pocas semanas alcanzó decenas de miles de firmas, al punto que el anciano fue recibido por las autoridades y a fines de febrero los bancos firmaron un protocolo en el que se comprometen a mejorar su atención a los ancianos. Carlos San Juan nos ha hecho ver a todos que necesitamos atender a quienes no pueden ir tan rápido y a quien siempre necesitará una ayuda por sus circunstancias personales. Ese elemento de permanencia es el que se nos había escapado. El protocolo creemos que aporta una sensibilidad nueva respecto de personas mayores, con horarios amplios de atención personalizada y trato preferencial en las oficinas, asistencia telefónica igualmente personal y preferente, cajeros y aplicaciones informáticas adaptados a sus necesidades con menús y lenguaje simplificado. Desde que estalló la crisis financiera de 2008, han desaparecido más de la mitad de las oficinas bancarias en España y el número de empleados en el sector cayó casi un 40%. Y la pandemia de coronavirus consolidó todavía más la digitalización. En el campo español, el abandono de los bancos tiene un aire irreversible y algunos intentan paliarlo con soluciones imaginativas. Es el caso de este bibliobús de la Diputación de Salamanca, que lleva 3 décadas repartiendo cultura por los pueblos, y en noviembre se le incorporó un cajero automático. Pero muy pocos saben usarlo. Pues es que lo que necesitábamos era que vinieran, nos dieran unas clases de cómo se funcionan las tarjetas, porque las nuevas tecnologías nosotros no las entendemos. Eso es para la gente joven. Entonces es lo que necesitamos. Luego, una vez que ya no sepamos manejar la tarjeta, pues ya nos defenderemos aquí. Para las autoridades es un primer paso, aunque admiten que de todos modos lo que quieren los ancianos es atención humana. Tras el cierre abrupto de escuelas para frenar los contagios de un nuevo virus que comenzó su recorrido por el mundo hace ya 2 años, la mayoría de los gobiernos y autoridades sanitarias se enfrentaron al regreso a clases más complicado del que tengan registro, ya que se requiere de protocolos y acciones concretas que garanticen el bienestar de docentes y alumnos. Totalmente presencial, sin aforos y por primera vez desde el inicio de la pandemia, los escolares chilenos regresaron a las aulas para iniciar un nuevo ciclo académico. A este punto se llega gracias a las altas tasas de vacunación, que incluyen a niños mayores de 3 años y que alcanzan a más del 93% de la población total con el esquema completo. Entre ellos, el 90% de los estudiantes de colegio, según cifras oficiales. El presidente Sebastián Piñera se hizo presente en la jornada de retorno a clases y destacó lo importante que era volver a estas, pero de forma segura. Es que desde la aparición del coronavirus no había habido consenso entre el gobierno, que era partidario de regresar a las aulas, y el gremio de profesores, que por meses denunció que no existían los medios e infraestructura para cumplir aforos y protocolos sanitarios. Pero este año, el Ministerio de Educación impulsó una campaña para volver sin condiciones a las aulas de forma obligatoria a partir de marzo. A su vez, condicionó el pago de ayudas económicas a los centros escolares a que volvieran a la presencialidad. Hasta ahora, el 90% de centros educativos de Chile estaban funcionando con clases presenciales, pero la mayoría se impartían de forma híbrida, es decir, intercaladas con lecciones virtuales, y era obligatorio asistir.
La Organización Mundial de la Salud asegura que uno de los obstáculos más grandes para hablar abiertamente de la salud mental, pero sobre todo para las personas que buscan tratamiento, es el estigma que existe en torno a este tema, que incluso pasa desapercibido en algunas regiones como Venezuela, en donde, sin cifras oficiales, se liga a la indigencia o situación de calle, a la falta de tratamientos e información en torno a la salud mental. En la mayoría de los casos pasa desapercibida e incluso ignorada. Así está la salud mental en Venezuela. No hay cifras oficiales y el gobierno no hace ningún comentario sobre el Sistema Nacional de Salud Mental, pero abundan las historias que en forma de anécdota o denuncia ponen de manifiesto el abandono en que se encuentra este sector. Así lo explicó el médico Pedro Delgado, miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. La mayoría de los hospitales de salud mental o están inoperativos o están a una operación, digamos, muchísimo menor a la demanda. Eso es una realidad que existe prácticamente en todo el país. 45 de los 48 hospitales psiquiátricos están arruinados, algunos cerrados por completo, mientras cientos de pacientes están hoy a la deriva, como lo califica el especialista. O sea, yo me atrevo a calificar eso de indolencia. Realmente no hay interés por darle atención al paciente psiquiátrico o con un problema de salud mental, o muy poco interés. Un pequeño estudio revelado por médicos de manera voluntaria y anónima evidencia que hay pacientes olvidados dentro de centros de salud mental, otros en casas de familiares y el resto deambula entre la indigencia que se extiende en medio de la crisis económica. El 90% de esos indigentes tenían un problema de salud mental. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eran pacientes con un problema de salud mental que andaban en la calle. Como en Venezuela se habla muy poco sobre la salud mental, reina el desconocimiento respecto a las enfermedades psiquiátricas y quienes la padecen son víctimas del estigma en una sociedad que está luchando con demasiados problemas a la vez, lo que deja poco espacio para la reflexión y la empatía. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Tecnología y Cultura con Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.